Los enanos fueron una raza venerable y orgullosa, procedente de una distinguida línea de guerreros señores del clan y de reyes vengativos. Artesanos sin parangón, habitaban en enormes fortalezas subterráneas alejadas de la luz del sol. Los tradicionalistas enanos tenían mucho en común con sus reinos de piedra, ya que todos ellos eran cabezotas e inflexibles como una roca. Desde tiempos inmemoriales, el reino enano estuvo centrado en las montañas del fin del mundo. Aquella enorme y amenazadora cordillera que marcaba el límite oriental del viejo mundo estaba acosada por ventiscas y tormentas de hielo de tal magnitud que sus piedras de granizo podían desollar a un hombre. Esto no molestaba a los enanos, puesto que su reino estaba casi todo bajo tierra. Además, cualquier enano te diría encantado que esas preocupaciones acerca del clima no tienen importancia alguna para una raza tan dura como la de los hijos de Grundy. Los enanos eran los mejores mineros, tuneladores e ingenieros de todo el mundo. En el auge de su imperio, sus monumentales fortalezas subterráneas se extendían desde el lejano norte a los desiertos del distante sur. Un enorme baluarte de bóvedas, torreones y alcázares que mantenían a raya a las hordas salvajes. Sus palacios subterráneos y sus salones abisales, a pesar de permanecer ocultos para gran parte del mundo, eran auténticas maravillas de la arquitectura. Las cavernosas estancias de Kara-Za-Karak eran las más sobrecogedoras. Incluso la sala de entrada era lo bastante grande como para acoger fácilmente al gran templo de Sigmar de Altdorf. Por desgracia, los días de gloria de la raza de los enanos fue mucho antes del fin de los tiempos, ya que durante la era de la aflicción, una serie de terremotos cataclísmicos y de erupciones volcánicas destruyeron no solo las fortalezas y asentamientos de la antigua civilización, sino también el extenso camino subterráneo que los enlazaba entre sí y que permitía un fácil acceso y comunicación entre las fortalezas. Los enemigos ancestrales de la raza enana aprovecharon cualquier oportunidad para sacar partido de esta desgracia. Luchaban constantemente para demoler y destruir lo que quedaba del imperio enano. De hecho, los últimos restos de la civilización enana fueron enzarzados en una batalla perpetua contra orcos, goblins, trolls, skaven, dragones, demonios y el resto de monstruosos horrores que habitaban en las montañas del viejo mundo. No es sorprendente que los enanos encontrasen su hogar en los túneles que recorrían el viejo mundo. No tenían miedo de la oscuridad ni de los espacios confinados. Eran pequeños y anchos, lo que les permitía luchar a pleno rendimiento incluso en la mina o laberinto más claustrofóbico, y su visión era penetrante y aguda, incluso en la penumbra de las salas que descansan bajo la tierra. De construcción fuerte y con miembros gruesos y musculosos, los enanos poseían una resistencia casi inagotable. Un ejército de enanos podía marchar por las peligrosas inmediaciones del camino subterráneo durante días sin necesidad de comer ni de dormir, subsistiendo únicamente de la nutritiva cerveza enana y del feroz orgullo de su naturaleza implacable. Todos los enanos respetaban la edad, la riqueza y la habilidad, y practicaban ritos y tradiciones perfeccionados a lo largo de miles de años. Al fin y al cabo, apenas se podía confiar en que un joven con tan solo un centenar de años supiese cómo construir una viga inversa o entender realmente el conocimiento esotérico del fuego de contrabatería. Lo que hacían los enanos era confiar en los ancianos del clan para todos los temas, ya que todos ellos fueron grandes líderes y guerreros consumados. Todos los señores de los enanos poseían una profunda sabiduría, una increíble habilidad con las armas y un carácter firme y auténtico, además de la habilidad de beber varios barriles de cerveza extra fuerte antes de que sus historias divagasen en terreno dudoso y sus ojos empezaron a mirar en diferentes direcciones. Aunque nunca lo admitirían, los enanos poseían varios vicios y defectos. A todos les encantaba fumar hierba en pipa y beber alcohol fuerte en compañía de sus iguales hasta que se les ponían las mejillas sonrojadas y la nariz roja. Además, también les encantaba quejarse, sobre todo de los que son más jóvenes que ellos.
Debido a su sano respeto por sus sabios ancianos, los enanos solían medir a sus semejantes por la longitud y esplendor de su barba. Los más ancianos tenían enormes melenas, barbas y mostachos blancos, normalmente atados en mechas con puntas metálicas y en elaboradas trenzas. En muchos de los asentamientos más asolados por la guerra, una barba larga y con cuchillas se consideraba un arma por sí misma, suficiente para rajar la garganta de un goblin con un despectivo movimiento brusco de cabeza. De todas las razas del mundo, los enanos fueron los que más destacaban en la creación de artefactos. Cada una de las grandes fortalezas era básicamente una red acorazada construida alrededor de profundas vetas de metales raros y preciosos, o incluso de una veta del metal que los enanos conocían como Gromril, de un valor incalculable. Las gemas de gran rareza y los diamantes eran los juguetes de los enanos, que decoraban sus mejores creaciones con joyas y oro puro que valdrían el rescate de un rey. Las riquezas legendarias de estas fortalezas enanas fueron la principal razón por la que estaban constantemente defendidas contra los avariciosos ejércitos que las asediaban. Los enanos extraían con experta habilidad los materiales más puros del corazón del mundo, destilándolos y aleándolos, trabajando y reprocesando, batiendo y puliendo su precioso botín en colosales forjas hasta que cumplían con sus requisitos exactos. Solo entonces, los enanos comenzaron el largo y laborioso proceso de crear una nueva obra de arte, ya que su orgullosa sociedad no se conformaba con menos. Enormes pistones de metal y fuelles resonaban y silbaban en contrapunto al constante tañido de cientos de martillos. Gigantescos engranajes resonaban y rugían las columnas de fuego, todas las forjas iluminadas por las llamas del horno y el brillo rojizo de las obras maestras que se estaban fabricando. Cada prendedor, mosquete o cañón se forjaba con los estándares más elevados y se conservaban celosamente a lo largo de los siglos. El mejor talento enano se reservaba para la forja de armas de batalla. Los héroes de su reino llevaban consigo martillos perfectamente equilibrados y hachas de filo perpetuo ligadas a runas mágicas de fuerza y destrucción. En los últimos años del mundo pretérito, y con gran reverencia, los enanos sacaron de sus criptas del tesoro las legendarias armas de los dioses ancestros, cada una capaz de derribar a un gigante de un solo golpe. Respetuosos con el metal y la piedra, los enanos ven con desprecio a los que empleaban materiales perecederos como la madera y el barro. En Cazalit, su lengua nativa, la palabra para fabricado por el hombre es la misma que para mala calidad. Los elfos de Ulthuan sostenían que el amor de los enanos por los objetos hermosos es su mayor debilidad, una obsesión que les nublaba la razón, una peligrosa avaricia llevada al extremo. Los enanos contraatacaban diciendo que los elfos estaban celosos de su talento y que los que habían visto las armas rúnicas de los enanos en acción les daban la razón. Aunque todos los enanos fueron expertos artesanos, los que pertenecían al gremio de ingenieros eran los armeros más dotados. En los últimos tiempos se volvieron tristemente famosos por sus éxitos clamorosos. Para entender realmente por qué, primero se debe entender el dilema que afrontaba la raza enana. Los enanos valoraban la tradición y el protocolo, y mostraban una profunda desconfianza de cualquier cosa nueva y que esté por demostrar. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de bueno un arma que puede fallar a su portador en un momento crítico? Por desgracia, cada década el imperio enano se reducía un poco más, y los asentamientos asediados caían ante los ejércitos del mal que acechaban en los pasos montañosos. La situación de la raza enana era tan apremiante que el lujo de la circunspección y la preocupación a menudo se dejaban a un lado y se tomaban soluciones más drásticas. La verdad sea dicha, a pesar de los recelos de los ingenieros más tradicionales, el enfoque experimental de los últimos tiempos llevó a importantes avances en la ciencia militar de los enanos. Del gremio de ingenieros no solo surgió el arma de pólvora negra, laboriosamente perfeccionada en forma de mosquetes enanos y cañones grabados con runas,
sino también avances en armas balísticas tradicionales. Entre ellas, las ballestas metálicas de doble resorte, piezas metálicas de artillería para lanzar virotes, lanzadores de piedras y máquinas de guerra aún más extrañas y potentes. Fue el gremio de ingenieros el que se adelantó con el girocóptero, una herramienta vital en la red de comunicaciones de los asentamientos supervivientes, el cañón lanzallamas, inspirado en las bestias que escupían fuego de los picos más elevados, y el cañón órgano, que por sí solo contaba con la potencia de una pequeña batería de cañones. Los últimos inventos desvelados por estos ingenieros renegados incluyeron cepelines de guerra cargados con cañones, máquinas de guerra a vapor forjadas a semejanza de los dioses ancestros enanos y las siseantes bestias con una caldera en su interior, tan apreciadas por los ingenieros de Karak-Gir. A los enanos más viejos les gustaba refunfuñar y decir que se trataba de las indulgentes creaciones de jóvenes imprudentes con ideas demasiado grandes para sus botas, pero aquellos jóvenes pensaban que quizá aquellas nuevas máquinas de guerra serían precisamente lo que los enanos necesitaban para detener el declive de su raza y restaurar el esplendor en sus tierras ancestrales. La sociedad enana se dividía en muchos clanes, y cada uno de ellos contaba con orgullosas tradiciones y costumbres, además de insignias y heráldicas distintivas. Aunque muchos de los clanes tenían rivalidades desde hacía tiempo, normalmente se podían dejar a un lado por el bien de todos, ya que el desmoronado imperio enano era acosado por todos los frentes. Los guerreros enanos de cualquier clase normalmente preferían luchar al estilo de sus ancestros, ambos pies firmemente plantados en el suelo, el pecho inflado, arma artesana en la mano y los escudos entrelazados de sus compañeros de armas a cada lado. Y también los veteranos de los ejércitos enanos, los barbas largas de la línea principal de batalla, los martilladores que hacían de escoltas del rey y los rompehierros que luchaban cada día para que los túneles no estuviesen plagados de goblins y skaven. Ataviada con las armaduras más pesadas, la infantería de élite de los enanos mostraba resolución ante las mayores adversidades. No había fuerza invasora en el mundo que no se hubiera quebrado ante un muro de escudos enanos, igual que las olas rompen contra un acantilado, dispersada y obligada a retroceder por un inmutable bastión de metal, músculos y actitud belicosa. En los últimos siglos de aquel mundo, los enanos batallaron en una docena de frentes. Cada entrada en el libro de los agravios debía saldarse, normalmente con sangre. El último gran rey, Thorgrim, custodio de agravios, estaba obsesionado con zanjar un antiguo agravio tras otro. Transportado sobre el antiguo trono del poder, Thorgrim dirigía sus gloriosos ejércitos a la batalla. Miles de botas pisaban con resolución los sinuosos pasos y carreteras del viejo mundo en busca de venganza. Solo en las últimas lunas, Thorgrim y los clanes de Karak vengaron la masacre de la llanura Raspaik. Cobraron su deuda de 1000 coronas imperiales de los cofres del tesoro del famoso tesorero ogro Entraña Sangrienta. Devolvieron a la tumba a los siervos no muertos del vampiro Beletrex de los Strigoi, como compensación por antiguas ofensas. Los enanos siempre fueron de buena memoria y no tenían ninguna palabra para expresar perdón, y por esta razón fue bastante común que un clan cayese sobre un asentamiento siglos después de la ofensa. Aunque un agravio podía ser algo tan nimio como una deuda monetaria o un concurso de beber que llevara mucho tiempo posponiéndose, a menudo los pétreos ejércitos de los enanos buscaban fría venganza por los malvados actos cometidos por los ancestros ya muertos de sus desafortunadas víctimas. Al este del imperio se elevaban los antiguos picos nevados de las montañas del fin del mundo. En toda su extensión se alzaba un irregular risco tras otro, dividiendo el mundo civilizado de las tierras oscuras. Los volcanes extintos y humeantes marcaban la gran línea de falla que yacía bajo la superficie del mundo, y los enanos excavaban a gran profundidad para encontrar las ricas venas de mineral que allí se encontraban.
En los últimos años del mundo, solo un ejército finalizó el largo viaje desde el asentamiento norteño de Kraka-Drak hasta Kara-Za-Karak, más al sur. Buscando un pasaje directo a través de las montañas, los ingenieros de Kraka-Drak convirtieron su revolucionario motor tractator de un gigantesco triturador de rocas a una guarnición móvil, dotándola de múltiples cañones órgano y cañones de vapor. Los ingenieros labraron un sendero sangriento a través de las tribus de orcos que infestaban las montañas, aunque se quedaron tan cortos de carbón que la fuerza motriz a menudo la proporcionaban los cadáveres goblinoides puestos a arder con potente licor. El mejor momento del motor tractator llegó cuando los ingenieros y sus hombres fueron asaltados por los orcos negros fuertemente acorazados de la montaña Ojo Rojo. Los astutos ingenieros giraron el brazo de la grúa del motor tractator, de modo que su gigantesca magnética rúnica, pensada originalmente para minar Gromril, arrastró a los orcos enfundados en placas hasta arrojarlos por el borde del desfiladero. Los enanos no eran mágicos por naturaleza, y no podían canalizar el poder arcano a través de sus cuerpos y almas del mismo modo que los elfos o los hombres. De hecho, los enanos poseían una resistencia innata a tales fuerzas, y el caos apenas encontraba sustancia en ellos. Sin embargo, cuando se trataba de atar magia en las armas de batalla, los enanos no tenían rival. Poseían un conocimiento rúnico, una biblioteca de potentes sellos que, cuando se ejecutaban correctamente, podían transformar un hacha corriente en un artefacto de potencia electrizante. Dependiendo de la habilidad del artesano que la forjara, una simple espada podía encantarse para que partiera rocas por la mitad, y una coraza de Gromril podía llevar una runa que haga que la piel de su portador fuese literalmente tan dura como la piedra. Los mejores de estos herreros rúnicos fueron conocidos como señores de las runas, sabios enormemente respetados, maestros de la forja y guardianes del conocimiento. Según los señores de las runas, una vez que la magia es domada y ligada adecuadamente, se convertía en un arma útil, capaz de aniquilar a aquellos enemigos a los que el metal no puede tocar. Sus aseveraciones se demostraban más allá de toda duda con los poderosos yunques rúnicos que los señores de las runas más ancianos llevaban a la batalla, sobre los que se forjaron runas supremas que podían invocar la destrucción del enemigo. Nadie guardaba tanto rencor como un enano. Todos los enanos se tomaban los asuntos de honor con tremenda seriedad, y pobre de aquel aliado que deshonrase un pacto o renegara de sus promesas. Estas transgresiones se transcribieron diligentemente en el Dhamma Kron, el gran libro de los agravios, y la deuda acababa saldándose en sangre, aunque se tardase varias generaciones en conseguirse. Para un enano, romper un voto era una terrible fechoría en la sociedad enana. A aquel que cometiese este atroz crimen se le afeitaba la cabeza, se le teñía la barba y se le hacía el juramento del matador, para que dedique el resto de su vida a buscar una muerte gloriosa en batalla contra el enemigo más terrible que pudiera encontrar. Por eso, los lugares más peligrosos del mundo eran frecuentados por matatrolls, desnudos excepto por sus taparrabos y sus sellos de venganza y redención, ansiosos por encontrar una última batalla gloriosa en la que restaurar su honor. En la víspera de la batalla, regimientos enteros de matadores se reagrupaban y cuando salía el sol, se lanzaban desordenadamente contra los oponentes más monstruosos con gritos que manifestaban su frenética sed de sangre. En los últimos siglos, ejércitos enteros de matadores avanzaron hacia el norte, hacia el territorio troll, con la intención de redimirse en batalla contra la rumoreada invasión troll que avanzaba lentamente a través de las ventiscas en dirección al viejo mundo. El antiguo y culto lenguaje de los enanos se llamaba Cathalid. Se trataba de un idioma muy conservador, cuya forma oral y escrita apenas había cambiado desde que fuera creado. Los enanos estaban muy orgullosos de su lengua, que en raras ocasiones hablaban en presencia de individuos de otras razas,
y que nunca enseñarían a otras criaturas. Los humanos la denominaban lengua oculta de los enanos, un lenguaje que habían oído en ocasiones, pero que nunca habían llegado a entender. El sonido del Cathalit no se parecía en nada al de la lengua de los humanos, y mucho menos al melodioso sonido del idioma élfico. Se solía comparar con el rugido de los truenos. Todos los enanos tenían voces profundas y secas, y la tendencia a hablar más alto de lo necesario. Esto hacía que pareciera que los enanos siempre estaban enfadados, algo que, por otro lado, era un fiel reflejo del temperamento de los enanos. El vocabulario del Cathalit mostraba con habilidad las preocupaciones de la raza enana. Existían cientos de palabras para describir las diferentes piedras, los pasadizos y los túneles, y muchas más en el caso de los metales preciosos. De hecho, tenían cientos de palabras relacionadas con el oro, que describían la calidad de su color, lustre, pureza y dureza. En sus tratos con otras razas, los enanos elegían las palabras con mucho cuidado. Un enano nunca ofrecería una opinión a la ligera, sin haber reflexionado antes largamente sobre el asunto. No obstante, cuando emitía su opinión, podías estar seguro de que su parecer sería inamovible como la roca. Los enanos no cambiaban de opinión, a menos que fuera extremadamente necesario, y aún así no siempre lo hacían. Muchos prefirieron morir antes que admitir un fallo. Por esta razón, los enanos se tomaban muy en serio las promesas y los juramentos. En el lenguaje enano hay una palabra, un baraki, que es la más condenatoria de todas. Significa el que rompe las promesas. Thorgrim, custodio de agravios, fue el último gran rey de los enanos. Fue reflejo de los grandes reyes de antaño, un conquistador ambicioso, un guerrero poderoso y un enemigo inmisericorde. Su ceño fruncido albergaba una gran sabiduría y sabía conservar las antiguas tradiciones, además de aceptar, a veces con entusiasmo, los cambios necesarios, como alianzas y avances tecnológicos. Thorgrim siempre estaba pensando en el modo de devolver a su pueblo su antigua gloria. Como gobernante supremo de los enanos, el gran libro de los agravios estaba a su cargo. Thorgrim había jurado vengar todas y cada una de las anotaciones de ese tomo voluminoso, lo que sería imposible aunque viviese 1000 vidas. Pero su determinación era tan grande que ya había contribuido a revigorizar toda Kara Angkor. El relato de sus hazañas y la larga lista de agravios que había tachado habían llenado a sus adustos guerreros con un sentimiento que los enanos no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. Sobre el trono del poder, blandiendo el hacha de Grimnir, Thorgrim encabezaba lo que los enanos creían que sería una gran conquista. Se dice que el trono del poder fue construido por el propio Grundy, y que mientras perdurara, la raza enana también lo haría. Desde Snorri Barba Blanca, el primer gran rey después de que los dioses antepasados partieran, cada gran rey se ha sentado en esta antigua maravilla. De hecho, la tradición dictaba que cada vez que un gran rey se sienta, debía hacerlo en el trono del poder. En Kara Karak, el trono normalmente residía en el cavernoso Gran Salón, levantado sobre un pedestal macizo de piedra pulida. Aquellos que buscaban una audiencia con el gran rey debían subir un tramo de escaleras empinadas bajo la mirada autoritaria del señor de todos los enanos. Cuando el gran rey viajaba en el trono, el honor de transportarlo recaía en 4 enanos fornidos, que eran llamados los porteadores. Era un gran honor ser nombrado porteador, porque eran la guardia personal del gran rey. Cuando el alto rey enano iba a la guerra, lo hacía subido al trono de poder. Desde su plataforma, el gran rey podía manejar su hacha, descargando golpes mortales, mientras que los porteadores eran expertos en ataques fulminantes, a pesar de llevar a cuestas el peso considerable del trono. El trono del poder llegó a ver innumerables batallas a través de los siglos, siendo testigo de grandes victorias y derrotas aplastantes. Hay muchas sagas de los reyes de la antigüedad que hablan de hazañas famosas y de los que lucharon en ellas,
desde las últimas defensas a irrupciones en las líneas de batalla. Por algún secreto de su creación, el trono era casi impermeable al daño, a pesar de que lucía pequeñas abolladuras en sus tallas ornamentales causadas a lo largo de los siglos por criaturas como dragones o grandes demonios. Hay muy pocas razas de monstruos a las que Ungrim Puño Hierro no hubiera dado muerte en combate. Armado con la enorme hacha de Dargo, Ungrim sembraba la muerte, abriendo un camino de destrucción roja ante sí mientras cantaba viejas canciones con voz retumbante. La cresta naranja de su cabeza se elevaba sobre su recio casco cornudo con corona de oro, pues Ungrim era tanto un matador como un rey, el último del linaje de reyes matadores de Karak Kadrin. La historia de la familia de Ungrim, el clan Barba-Draco, fue pesarosa, pues este clan de sangre real padeció muchas calamidades. El rey Baragor, 5 veces bisabuelo de Ungrim, sufrió una terrible pérdida que le hizo tomar el juramento de matador. No había registros de qué causó tan drástica decisión. Se cree que fue la muerte de su hija por las garras del dragón Skaladrag, mientras viajaba a Karaz-Karak para desposarse con el hijo del gran rey. Sea como fuere, Baragor se convirtió en el primer rey matador de Karak Kadrin. Estaba ligado a 2 juramentos en conflicto, el de buscar la muerte como un matador y el juramento real de proteger a su pueblo. Al fin, prevaleció el sentimiento común de los enanos y halló el modo de honrar ambos votos. Fundó el templo de los matadores de Karak Kadrin, el mayor templo a Grimnir. Así, creó un refugio para matadores que se mantuvo hasta el fin de los tiempos. Su hijo heredó sus votos y continuó el linaje de reyes matadores del que Ungrim fue último representante. Aunque Ungrim no podía buscar la muerte del mismo modo que los matadores, cada vez estaba más inquieto y lideraba a los clanes de Karak Kadrin en incontables batallas. Inspirado por su gran rey e intentando vengar la muerte de su único hijo, Ungrim fue a la guerra a la mínima provocación. Fue él quien mató al dragón del Pico Negro y quien rompió el cerco del coleccionista de cabezas Quig en la ciudadela del rey Belegar en Karak 8 Picos. El rey matador derrotó al ogro mercenario Golfag Come Hombres y rechazó a un ejército del caos en la batalla del Paso Alto. Torek Cejo Hierro fue un herrero rúnico de leyenda. Cuando estaba de buen humor, era ferozmente iracundo y una pesadilla para sus aprendices de las armerías de Karak Azul, donde gobernaba desde hacía siglos. Era tradicionalista en todos los aspectos, no toleraba las nuevas tecnologías y aprovechaba cada oportunidad para dar su opinión sobre los nuevos inventos. Afortunadamente, no solo prestaba a Thorgrim Custodio de Agravios sus consejos, sino también su recio brazo. Igual que su gran rey, Torek anhelaba reclamar el imperio enano de antaño, pero además tenía una cruzada personal, buscar reliquias perdidas de los días de sus ancestros. Con ese fin, Torek mantenía una actividad febril y solía vérsela ayudando a los ejércitos de distintos clanes y fortalezas. Torek luchó incesantemente bajo tierra, socorriendo las líneas de batallas enanas y desatando la furia de esos yunques rúnicos sobre los Skaven que infestaban los salones subterráneos de Karak 8 Picos. Además de ayudar al rey Belegar, buscó las cámaras del tesoro selladas que no se habían vuelto a encontrar. Cada nuevo hallazgo de artefactos rúnicos antiguos le hacía creer que ayudaría a evitar que cayeran más fortalezas. Nunca se vio a Torek sin su yunque rúnico ni su ayudante más capaz, un enano sumamente abnegado de nombre Kragi. Con la ayuda de Kragi, Torek desbarataba hechizos y destruía a todo el que osaba oponerse al creciente poder de los enanos. Muchos han dicho que los enanos amaban el oro tanto como la propia vida, y solo los entendidos sabían que es el Gromril lo que los enanos valoraban por encima de todos los demás metales. Sin embargo,
había una sustancia que estaba más cerca de su corazón que cualquier otra, la cerveza de Bugman. A los enanos no había nada que le gustase más, tras un duro día en las minas o exterminando goblins, que un banquete nocturno y unas cuantas pintas de 6X de Bugman, una legendaria cerveza tan fuerte como para tumbar a un Rhinoboy. Por suerte para los duardinos de los reinos mortales, la receta de aquella, suponemos que tan deliciosa cerveza, logró perdurar al colapso del mundo, pues Jacob Bugmanson XI, el que se dice heredero del tan famoso Joseph Bugman, viaja por los reinos mortales otorgando una jarra de su distinguida cerveza a todo aquel que lo merece. Y dicho esto sobre los reinos mortales, vamos a enlazar con los ejércitos duardinos que andan por la era de Sigmar. Como primera opción, nos centraremos en las ciudades de Sigmar, donde andan todas las minis de octava edición que salieron en Fantasy. Denominados como desposeídos por haber perdido sus Karak en la era del caos, viven en las nuevas ciudades fundadas por el Orden, en las que intentan hacer prosperar de nuevo la civilización. Después tenemos al culto matador de los matafuegos, seguidores de Grimnir. Intentan revivir al dios Duardin buscando el Uroro que apareció cuando Grumni y Vulcatrix perecieron en un duelo. Estos Duardin son la parte matatrolls y matadores de los antiguos enanos, y poco a poco van desarrollándose y teniendo más opciones desde su primera salida. Y por último, tenemos a la facción con la tecnología más desarrollada. Los altos señores Caradron escaparon en la era del caos hacia los cielos, pues encontraron en un gas llamado Aeteroro su salvación. Cuando el dios Duardin, Grumni, abandonó a su pueblo para que se valiese por sí mismo, una parte de la facción Duardin dio un salto tecnológico como nunca antes se había visto. Volaron hasta los cielos gracias a este gas conocido como el aliento de Grumni, y eso hizo que se aislaran del mundo y renunciaran a sus dioses. Desde sus ciudades flotantes gobiernan los cielos, con aerobajeles, una especie de cepelines con forma de barcos que usan para comerciar con las otras facciones de los reinos mortales. Y con esto termino el repaso de los enanos del viejo mundo y su vínculo con los Duardin de los reinos mortales. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.